Ok, Pérgamo, así como a cada iglesia le hemos dado como una descripción breve, Pérgamo es la iglesia que se enfrentaba a la herejía y a la apostasía. Algunos le han llamado la iglesia que se desvió. Y yo creo que Pérgamo representa mucho de lo que es el cristianismo moderno en muchos sentidos, ¿verdad? Comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, Pérgamo, ok, y esta iglesia, ya comienza el Señor Jesús ahí a tener ciertos asuntos a tratar. Como toda iglesia, o la mayoría de las iglesias que vemos, tienen cosas buenas y cosas malas. Son pocas las iglesias que no les señala algo malo. Y esto nos muestra a nosotros en la forma práctica. Toda iglesia local tiene cosas buenas y tiene cosas que hay que mejorar, ¿ok? Ahora, hay una diferencia entre cosas a mejorar y en faltas que hay que corregir, ¿ok? Las faltas que hay que corregir y las cosas a mejorar, yo creo que la palabra clave para entenderlas o para diferenciar entre una y otra es la palabra madurez. Di conmigo, madurez. ¿Sí? ¿Qué es la madurez? Pues es un crecimiento natural, propenso en las personas, ¿verdad? Una etapa a la que alcanzamos donde hay una plenitud de las facultades que tenemos. Eso es la madurez, una plenitud de facultades que tenemos. Por ejemplo, cuando hablamos de la madurez física, es cuando el hombre y la mujer crecen biológicamente a tal punto donde ya pueden reproducirse, han alcanzado la madurez, ¿sí? Han desarrollado una plenitud de una capacidad. Por ejemplo, un niño o una niña de 12, 13 años podrá tener un hijo. Biológicamente, muy posiblemente sí. La mayoría de las mujeres en el tiempo en el que nos toca vivir, pues ya están biológicamente aptas a los 12, 13 años. Un varón a los 12, 13 años ya puede engendrar un hijo. Sin embargo, no ha desarrollado plenamente su capacidad mental, su capacidad natural de entendimiento, y aunque biológicamente están capaces, todavía no están maduros para enfrentar esa tarea, ¿ok? Hablando, por ejemplo, de un niño, ¿verdad?
Si tienes un bebé de brazos y que no corre y no brinca, pues no te molesta y no te asusta. ¿Por qué? Porque tiene 4 o 5 meses ese bebé. Es normal que ese bebé todavía no camine y si lo sientas se caiga, se vaya de lado, sobre todo si está muy cabezón. Luego los niños a esas edades están desproporcionados. Hay unos bien cabezones, ¿verdad? Entonces se les va así. Pero si ese mismo niño llegara a tener 10 años y no camina y no se expresa y no se mantiene por sí mismo, te dice que hay algo que está deficiente en su crecimiento. ¿Sí? Cuando tienes un niño pequeño, pues no esperas que haga ciertas cosas, pero cuando va creciendo se le van desarrollando aptitudes y sobre todo va alcanzando madurez, ¿ok? Y entonces cuando una persona alcanza madurez, se le va a empezar a dar lo que se le llama responsabilidades, ¿ok? Un niño, ¿cuál es su responsabilidad? Depende de la etapa. Un niño chiquito no tiene ninguna. Es un ser totalmente dependiente y no te puede molestar. Si tiene 3 años no te puedes enojar. Oye, ¿ya comiste? No. Ay, ¿cómo no te hiciste de comer? Si en el refrigerador hay jamón y hay huevos y ahí está la estufa. ¿Qué inútil eres? Pues no le puedes decir eso a un niño de 4 años. Ahora, si llegas y el pelado tiene 25 años y mamá, no comí, pues le das una cachetada, ¿verdad? O sea, pues no comiste ahora sí por menso, porque pues ya espero de ti que puedas hacerlo, ¿ok? Y en la vida espiritual, las iglesias y los cristianos, todos vamos a vivir un camino a la madurez. No podemos esperar de un creyente que recién se ha convertido las mismas cosas de un creyente que ya tiene tiempo en el Señor. Ahora, ojo, a diferencia de la madurez natural, la madurez espiritual no está 100% ligada al tiempo cronológico. Es decir, hay cristianos que llevan 10 años dentro de una iglesia y no han madurado como se esperaría que maduren, y llega un cristiano, se convierte, se mete a la palabra, se mete a la oración, se mete a servir, y en 3, 4 años este cristiano que recién llegó está más maduro que otros 10 o 15 que han estado llevando una vida más ligera en ciertas cosas. Ahora, eso lo hemos experimentado todos. Pero hay otra madurez en el Señor que sí te dan los años, ¿ok? Y no es la madurez de sabiduría, no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Tú puedes conocer mucho la Escritura, puedes conocer mucho del cristianismo, conocer mucho de cómo se deben llevar las cosas, pero si no has caminado con Cristo un tiempo suficiente, aunque conozcas mucho, sigues siendo a cierto grado inmaduro. Y eso es algo que todo joven tiene que oír, por eso lo predico, porque yo fui ese joven inmaduro que me sentía más maduro que muchos creyentes de tiempo, porque yo sentía que sabía más. Y posiblemente en muchos de los casos sí sabía más. Yo había cursado un instituto bíblico, había hecho una licenciatura. Sin embargo, los golpes de la vida y la madurez de crecer, de comprender y de que tu mente cambia de los 20 a los 30, ¿ok? Y de los 30 a los 40 también. Yo comencé a pastorear en mis 20. Y en mis 20 tenía una forma de pensar acerca de la gente. Y era medio duro, o bastante duro, ¿verdad? Y muchos con el tiempo, te ablandaste. No es que me ablandé, es que maduré. Y entendí que cierta rigidez que tenía era en mi carne y no era del Señor. Ahora considero que también me ha faltado volver a ser duro en otros aspectos. Y nada más les aviso para que se pongan
al tiro, ¿verdad? Pero bueno, esta iglesia, Pérgamo, tenía cosas que no son de la inmadurez, ¿ok? Por eso estoy hablando de ese punto. ¿Qué son cosas de la inmadurez? Un creyente inmaduro, ejemplos bíblicos, los cristianos de Corintio. Pablo dice, les quisiera hablar como a adultos, como a maduros, pero les tengo que hablar como niños en Cristo, porque son una bola de envidiosos, chismosos y contenciosos. Nadie voltea a ver a nadie, ¿verdad? Todos así. Sí, eran cristianos bien llenos del Espíritu Santo, pero que estaban peleándose entre ellos. Yo soy de Pablo, ay, pues yo de Apolos. Y llegaba el otro, yo de Cefas, ¿verdad? Y le sacaba la lengua. Él caminó sobre el agua y así un arroyo de inmadureces. Y Pablo manda una carta, a ver, todos son de Cristo, ¿verdad? Ni Pablo, ni yo soy nadie, ni Cefas es nadie, ni Apolos es nadie, el fundamento es Cristo, bola de divisores y los empieza a ubicar. Ese era un pecado de inmadurez. Los niños son celosos, ¿sí? ¿No te ha tocado un niño chiquito que quiere saludar a la mamá? Mía, si nadie te le está quitando, ¿verdad? Es tuya, está bueno. Todo es suyo, todo es de ellos. Es una inmadurez del carácter. Hay creyentes inmaduros. Ahora, me preocupa cuando hay creyentes que tienen 15 años en la iglesia y siguen inmaduros. Porque como te digo, la madurez espiritual no va ligado 100% al tiempo cronológico, pero llega un punto donde dice, oye, ya deberías de estar maduro. Eso lo ves en Hebreos, el autor de Hebreos dice, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros, sin embargo les tengo que volver a enseñar los mismos principios de los primeros rudimentos, cuando ustedes ya deberían de comer carne y no leche. Entonces, ojo, hoy una de tus tareas es preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, en lo que tú esperas de mi madurez, ¿cómo voy? Y prepárate para las respuestas, porque unas te van a gustar y otras te van a doler. Yo le digo, Espíritu Santo, en el nivel de madurez que tú esperas de mí, ¿qué cosas sigo haciendo son chiflazones? ¿Y qué cosas sí son del nivel que tú esperas de mi vida espiritual en esta etapa? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo te va a responder. Ahora, si quieres otra respuesta también muy contundente, date un tiempo, pregúntaselo a tu pastor, y tu pastor también te va a decir cómo te ve. Pero esta iglesia tenía lo siguiente. Otra cosa es la maldad que abrazas, que no es inmadurez. ¿Sí? Una cosa es ser sentido y otra cosa es ser divisor, dividir con chismes y con contiendas. ¿Sí me entiendes? Los dos se parecerían, pero una tiene que ver con mi sentimiento y en el otro tiene que ver con un carácter que no has moldeado y una actitud reprobable que el Señor ha tachado que no hagas y mantienes haciendo. Y tiene que ver muchas veces la maldad o las áreas a corrección de disciplina, donde el Señor tiene que disciplinar, tiene que corregir. ¿Por qué? Porque las áreas de madurez no son un problema para el Señor, porque el Señor te madura. A Dios no le espanta tu inmadurez y mi inmadurez. No lo sacan de su... Él ya lo llevó, ¿cómo te explico? Ya lo tiene dado por hecho. O sea, en la ecuación, cuando te llamó a lo que te haya llamado, ya sabe las regadas y las metidas de pata que por inmadurez vas a tener, porque Él ya sabe eso. ¿Sí? Pero otra cosa es cuando tú conscientemente vas en contra de lo estipulado por Dios, y ahí Dios te tiene que corregir más duro. ¿Ok? A esta iglesia le dice, yo conozco tus obras. Ahora, la palabra obras aquí en el original tiene un trasfondo de obras buenas, no solo obras.
Es decir, lo que está elogiando el Señor a Pérgamo es que Pérgamo es una iglesia de buenas obras. Ya hemos hablado varias veces de las buenas obras, no me voy a desviar tanto en esa parte porque quiero tocar algunos otros puntos. Yo conozco tienes buenas obras, eres una buena iglesia, Pérgamo, ayudas al débil, ayudas al necesitado, vas a los hospitales, tienes comedores, todo lo que hacemos, ¿no? Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo era una ciudad altamente idólatra, una de las ciudades más difíciles de su época. En esta ciudad estaba un templo dedicado a Zeus, dios de dioses supuestamente para los griegos, el papá de todos, de todo el Olimpo, todo el sistema. Tenían una estatua precisamente erigida a Zeus, donde se rendían cultos, se rendía idolatría, pero aparte de tener una fuerte cultura hacia Zeus, tenían también una adoración a Asclepio. Asclepio era un dios médico o un dios de la medicina. Pérgamo es cuna de la medicina de aquel entonces. ¿Sí? La vara de Asclepio, de hecho, algunos de ustedes la conocen, es el símbolo de la medicina, que es una viborita enredada así como de una vara. Y esta vara de Asclepio, ¿verdad? Este dios Asclepio era un dios de sanación. Dentro de los personajes famosos de la época en lo que se escribe la carta, está un médico llamado Claudio Galeano, que fue un médico muy conocido en su tiempo. Dicen que a los médicos les dicen galeanos, yo eso no me consta porque pues no. Galenos, ándales. Ya ves, si les dicen entonces, ya pude ver que sí. Entonces yo les digo lecheros porque pues andan de blanco a los de la Valle, ¿verdad? Sí nos decían cuando yo estaba en Odonto y andábamos en la plaza, ¿verdad? Ahí viene el lechero, y cómo molestaba, pero bueno. O si no nos decían, va a ser su primera comunión, ¿verdad? Y ya esos chistes ya nos los sabíamos de memoria. Pero había una tendencia a la adoración. Sin embargo, Claudio Galeno también era médico, pero hacía cierta suerte de hechicerías y de prácticas ahí medio raras, como que sí, venga y lo oramos por usted, pero le pasamos un huevo, ¿verdad? Y una de esta, y mire, tómese unas gotitas de esto y de aquello, y una suerte donde hay medicina que es naturista y hay cosas que son meramente superstición, ¿verdad? Por favor, iglesia, quitémonos lo supersticioso. Yo no sé qué tan supersticioso seas, no lo quiero saber, me puedo espantar, pero hay cristianos de años que yo me he topado luego, que el niño tiene hipo y le ponen un hilo rojo, y yo, ¿cómo? ¿Sí? Todavía el bolillo cuando te espantas pues está rico, ¿verdad? Un bolillo para el susto, así como que ¿qué onda con esto, verdad? Pero hay cristianos con el hilo rojo o barriéndolos con un huevo y orando. Digo, no hay cosa más pagana, más mezclada que no puede haber, ¿sí me entiendes? Hay que quitarnos las supersticiones, ¿ok? No son de parte del Señor. Y hay supersticiones cristianas. Luego doy una predicación de eso, no me quiero meter ahí, ¿verdad? Siempre menciono, la única que voy a mencionar es, yo no la tengo, por eso la menciono, pero hay ciertos grupos cristianos que tienen una afición al aceite, que al aceite ungido, si no pueden orar, si no traen aceite, ¿verdad? Y ponen aceite por todas partes, y los invitas a una casa a bendecir la casa y ponen cruces de aceite. Y digo, ¿qué diferencia hay de eso a una barrida? Nada. ¿Por qué? Porque estás creyendo en el simbolismo, no en aquello que representa. A veces podemos ser movidos a hacer un simbolismo, sí. El problema es cuando el simbolismo lo hacemos el medio o lo diario, no sé si me entiendes. ¿El aceite tiene una representación en la Biblia? Sí. ¿Hay algún versículo que nos diga que oremos con aceite? Uno. ¿Sí?
que diga, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, pónganse aceite y orarán por los enfermos. ¿Sí? Eso es el que yo conozco. Todos los demás se aplican en excepciones, el aceite de la unción, que era para llamar al sacerdote, etcétera. No es tanto para una práctica de oración común. Sin embargo, lo hemos vuelto nuestro amuleto, ¿ok? Está el que en una liberación saca la Biblia y se la pone arriba al endemoniado para que le duela y se queme, ¿verdad? Y lo peor es que el endemoniado te sigue el juego, ¿verdad? Y le pones la Biblia y empieza, ¿verdad? Y si no la traes, funciona si prendes la aplicación y le pones el celular o no jala, no sé, ¿verdad? Pero bueno, aquí había toda esa hechicería. Tenían además un templo para la diosa Venus, es decir, si tú querías adorar a algún dios que no fuera el dios de los cielos, en Pérgamo era el lugar, ¿verdad? Había un lugar. Y hoy vivimos en una sociedad, por eso digo que Pérgamo representa mucho de lo que vivimos. Hoy hay un Dios para todos. Todo aquel que no quiera seguir al Señor tiene una opción para seguir a otro ídolo, a otro Dios. Nosotros mismos nos volvemos nuestros propios dioses. Así que el Señor le está diciendo, sé que moras donde era tan grueso Pérgamo, que le está diciendo el mismo Señor Jesús, ahí está el trono de Satanás. Muchos dicen que específicamente se refería al trono que estaba en el templo de Zeus. Muchos, la historia cuenta eso. Yo veo esa parte, pero veo que está todo un sistema, no solo el de Zeus, sino todo un sistema en la ciudad, metido en una ciudad altamente idólatra. Dice, pero retienes mi nombre, es decir, a pesar de que estás donde está el trono de Satanás, a pesar de que estás siendo cristiano, donde es bien difícil ser cristiano, sigues siendo cristiano. Esa es la lucha que tú y yo tenemos el día de hoy. Hoy es muy difícil ser cristiano. La persecución que tenemos no es la persecución que tenían ellos, a espada y a muerte, pero tenemos el pecado a la diestra de nuestra mano, a nuestra disposición siempre. La era de la tecnología en la que vivimos es increíble. Yo por ponerte un ejemplo, yo no soy tan viejo, aunque lo crean, ¿verdad? Yo mi adolescencia la viví en los 90s. Ay, Jesús, ya se oyó viejo. Mi adolescencia la viví en los 90s y por ponerte un ejemplo, si yo quería pecar en los 90s, si yo quería ver una película pornográfica, yo no tenía opciones realmente muchas. O tenías que tener un tío que te la pasara, yo no tenía. O un hermano que te la pasara, tampoco lo tuve, ¿verdad? Sí tenía el hermano, pero vivía en Monterrey y no me hablaba mucho, entonces no pasaba por ahí. O algún conocido, o tenías que ir a algún centro donde rentaran películas y decirle a un señor que saliera, señor, nos renta una película y nosotros le damos dinero. Y que te tocara un pelado desgraciado que dijera, pues sí, porque la mayoría de ellos, por más malos que eran, decían, no, ¿cómo le voy a dar eso a un niño, verdad? Y total que a los 15, 16 años que yo tenía en ese entonces, si yo quería ver algo, era una bronca. Pregúntale a un chavo de 15, 16 años hoy cómo le hace para ver pornografía y tiene miles de maneras para acceder a ella gratis, sin querer. O sea, ahora te bombardean, te salen de la nada. Estamos viviendo un nivel de sociedad donde es tan fácil no seguir a Cristo. Estamos viviendo en una sociedad donde está el trono de Satanás. ¿Vieron lo que pasó en los Grammys? Todo, no sé si vieron el baile que hubo ahí. Era un culto satánico, ¿sí? Un culto de adoración, una canción ahí que se llamaba Unholy, o sea, la traducción viene siendo como pagano, o sea, es no santo, pero se traduce de otra forma, como inmoral, como profano. Así se llamaba la canción, el vato vestido de Satanás y decían mis amigos, no manches, antes
disfrazaban el mensaje, ¿verdad? Comprabas un CD, lo tenías que oír al revés para oír el mensaje, ¿verdad? Deben de obedecer y todo este rollo. Comprabas un y tenías que ponerle un espejo a la mitad del disco para ver un diablito escondido en una esquina. Ahorita salen vestidos de cabras y Baphomet y Cthulhu y no sé qué tanto, y bailando y todo el rollo, y la gente lo ve, normal, chido. El trono de Satanás nos está tocando vivir en ese tiempo. Y en ese tiempo es difícil ser cristiano de a de veras. Ese fue el problema de esta iglesia, que muchos de esta iglesia eran cristianos a medias, porque no supieron pelear como debían de pelear contra el trono de Satanás. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, y vuelve a remarcar, donde mora Satanás. ¿Quién fue Antipas? Antipas es uno de los creyentes del primer siglo, top héroes de la fe, de los mártires en su tiempo. Pero a mí me llama mucho la atención esto. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? ¿Y quién le está diciendo a Antipas testigo fiel? Cristo. O sea, el testigo fiel y verdadero por excelencia está reconociendo como testigo fiel a un hombre. Eso, nosotros no adoramos a los hombres, pero sí aprendemos de ellos y sí nos inspiran. Tenemos que aprender de Antipas, ser ese tipo de creyente que fue fiel hasta la muerte, fue testigo fiel de Jesús en donde mora Satanás. Antipas, el nombre ya lleva ciertas cosas. El nombre significa contra todo. ¿Qué significa? Contra todo. Anti, contra, paz, todo. Dijo Chuy Olivares en una aplicación que lo oí, dice, algunos son antipastor, pero eso es otra cosa. Bola de rebeldes, dice, ¿verdad? Pero Antipas es una persona que en su propio nombre lleva este carácter impreso de ir contra toda la corriente del mundo en el que le tocó vivir. O sea, no contra todas las cosas de Dios, sino contra todas las cosas del diablo, del mundo y de la cultura. Así donde estás, acompáñame a Romanos 12. Yo creo que Antipas vivió de una manera muy viva Romanos 12. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. Pero el que quiero enfatizar es el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conformar es tomar la forma de. Otra traducción dice, no te amoldes al mundo actual. Aquí Pablo le está diciendo a los romanos, donde hay una cultura romana, ¿verdad? Le está diciendo, no tomes la forma de pensar, de actuar, de moverte que hay en este siglo. Renueva tu mente, renueva el entendimiento de tu mente para que puedas comprobar, para que puedas ver cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Amén. ¿Por qué muchas veces yo no puedo ver la voluntad de Dios como agradable y como perfecta? ¿No te ha pasado que sabes cuál es la voluntad de Dios, pero como que no te gusta? Como que dices, no está chido eso de poner la otra mejilla. No está padre eso de despojarme del 10% de mi ingreso.
¿No está padre esta parte de amar a los que me persiguen? Pero es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no lo puedo ver a veces. ¿Por qué? Porque mi mente está amoldada a como el mundo está pensando. Y si mi mente está amoldada a como piensa y opera el mundo, aunque tenga delante de mí toda la bondad de Dios, no la voy a poder discernir y no la voy a poder abrazar. Y el problema es estoy tan acostumbrado a pensar como el mundo, que cuando veo la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, no la puedo concebir así. No la puedo ver, o sea, ahora sí que estoy viendo y no veo. ¿Sabes cómo le llama eso la palabra? Espíritu de estupor. Ahí está en Romanos. Espíritu de estupor. Estupor. Y la palabra estupor es la palabra griega para estupidez. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo es muy fuerte. ¿Sí? Le está diciendo, es lo mismo que con los Gálatas. Gálatas insensatos, la palabra insensato en el original es Gálatas estúpidos. O sea, qué tan asombrado estaba Pablo, que dice, es que neta no me cae el 20 de cómo, teniendo lo que debes de tener, que es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable, teniendo el evangelio de verdad, te abriste a otra cosa. ¿Por qué? Porque no hemos renovado nuestra mente. Por eso en Pérgamo, Antipas era un hombre que iba contra la cultura del mundo, que había renovado su mente y que tal vez para los mismos cristianos alrededor de él era demasiado religioso. Era demasiado, sí, muy santito, ¿no? Era muy radical. A mí me ha dicho gente, no, Abimael, llévatela más tranquilo. Sí, yo le decía, ¿cómo más tranquilo? No entiendo esa parte. Sí, no te metas tanto, no te apasiones tanto. Y yo, ¿cómo no? Y cristianos líderes. No, es que mira, yo creo que es mejor que tengas tu carrera y entonces en un trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué no ves el ministerio como lo más hermoso que alguien pueda aspirar? ¿Por qué para ti que yo sea pastor es como no haber estudiado o ser un zángano, ¿verdad? Ahí, pero es mucho mejor ser un abogado en tu mente, cuando nuestro Señor Jesús instituyó los 5 ministerios y no está el de abogacía. Y esta persona así como que, ay, es que contigo no se puede hablar. Pues no. O estuvo el que me dijo, tú siempre sacando la Biblia. Pues ¿qué quieres que te saque? ¿El libro vaquero o qué? O sea, ¿sí me entiendes? ¿TV Notas? O sea, ¿con qué te predico si no quieres la Biblia? No faltó algún católico que me dijo eso. Es que ustedes siempre con su Biblia. Pues sí. Antipas, hay que ser como Antipas. Hay que ir contra la corriente de este mundo. Antipas fue tan en contra que murió, fue uno de los primeros mártires notorios de esa época. Antipas murió dentro de la idolatría que tenían en la región, adoraban a los toros. Y él murió, lo metieron dentro de un toro, cosieron al toro y lo pusieron a quemarse en las brasas. Haz de cuenta que te metieron dentro de un ribeye y lo echaron al carbón. Y así murió Antipas. Por eso Jesús y me llama la atención, porque es de los pocos cristianos que Jesús menciona que no fueron sus discípulos. Pero fue un discípulo de gran calibre, me explico. No caminó con ellos, no es de los 12. Es un cristiano histórico, porque la historia de la iglesia nos lo cuenta. Por eso yo te sé decir lo que pasó con Antipas. Pero es tan sobresaliente que Jesús mismo lo está mencionando. Eso está increíble. Eso está increíble. Y entonces dice, necesitas volver a esto. Necesitas ser como Antipas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuántas cosas?
pocas cosas. Acuérdate, mi amado, que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando el Señor Jesús dice pocas cosas, quiere hacer énfasis en que la santidad al Señor debe ser una santidad completa y total. ¿Sí? Es como yo que tengo este vaso con agua aquí. Si yo te digo que esta agua la sacamos de aquel garrafón, que es agua purificada, que si le quieres tomar, ninguno de ustedes lo va a dudar si trae sed. De hecho, yo tengo sed. Pero tú le tomarías a esta agua si yo te digo que trae una gota, un picolitro, ni mililitro, un picolitro, la medida más pequeña en la que puedas dividir un litro. Trae un picolitro de agua del sanitario de una gasolinera recién saliendo un camionero de 20 horas de trayecto. ¿Le tomarías a este vaso? ¿Por qué si nada más es tantito? Nosotros queremos que Cristo beba de nosotros. Dios, nada más es tantito lo que estoy mal. Todo estoy, mira, 99% estoy bien. Pero, cómo soy chismoso, Jesús. Cómo soy rencilloso. Ay, cómo veo cosas que no debo de ver. La gracia de Jesús es que Él te puede purificar completamente. Cuando Jesús aparece en escena, Juan el Bautista cuidadosamente dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No dice que maquilla, no dice que limpia, no dice que medio borra, dice lo quita. Esa es la ventaja de la gracia nos quita lo impuro. Pero yo no me puedo presentar a Dios ligeramente en mi corazón. Yo no hablo de que no tengas luchas, no se trata de que salgas y te avientes al libramiento. Tengo un grado de maldad. No. Se trata que ese grado de maldad lo reconozcas delante de Dios, luches contra ello y lo corrijas. Él te va a dar la gracia para eso. Así que tengo pocas cosas, pero pocas cosas es suficiente. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y tienes también ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús se presenta al inicio como aquel con la espada aguda de dos filos. ¿Cuál es la espada aguda de dos filos? La palabra de Dios. Aquel que con su palabra da vida, aquel que con su doctrina, por así decirlo, da vida y esperanza. Y el problema de esta iglesia es que han abrazado falsas doctrinas y herejías, y por eso Jesús dice: si no se arrepienten, voy a venir y voy a combatirlos. ¿Con qué? Con mi palabra, con la sana doctrina. Esta iglesia es una iglesia que está situada en medio de problemas doctrinales muy severos. ¿Por qué? Porque no son los mundanos de Pérgamo los que abrazan la doctrina de Balaam. Son los cristianos de Pérgamo los que se dicen ser cristianos, pero al mismo tiempo abrazan otro sistema de creencias. Ese es el problema con esto. Jesús le está hablando a la iglesia, no a la ciudad. ¿Sí me entiendes? Es la iglesia de Pérgamo, pero está tratando con su iglesia y le está diciendo: dentro de ustedes hay algunos que abrazan, ¿sí?, la doctrina, que retienen. La palabra retienen es que se abrazan fuertemente para no separarse.
Como un niño chiquito que la mamá quiere ir a trabajar y no la quiere dejar y se le prende al pie. Yo me acuerdo que Carlitos y Grecia, más Carlitos que Grecia, se le prendían a Magali y ahí tienes a Magali queriendo salir con él agarrado del pie. Y pues Carlitos no era un bebé muy pequeño, ¿verdad? Era como el bebé dinosaurio de esa época y querer con él en el pie, pues no podía. Y hay tantos cristianos que dicen, yo amo a Cristo, yo creo en la resurrección, yo creo en su palabra, yo creo en esto, pero están aferrados a otras cosas, a sus propios deseos, a los deseos del mundo o aún a enseñanzas que aunque se les ha enseñado en la palabra que no es así, no las quieren dejar. Costumbres a veces de la tradición antigua, los que vienen de alguna otra religión traen sus rollos, los que nunca tuvieron religión traen sus rollos también. El chiste es llegar con Jesús y decirle, Señor, formateame el disco duro, renuncio a todo, empiezo a abrazar todo lo que es tuyo y todo lo que no es tuyo, ya no lo voy a seguir. Pero estos estaban con la doctrina de Balaam. Ahora, la palabra doctrina es la que me preocupa. Porque no dicen con la predicación de Balaam o con el mensaje de Balaam. La palabra doctrina significa enseñanza profunda. ¿Ok? Las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la fe son la base del cristianismo, son enseñanzas sistemáticas que nos hacen abrazar una fe. Bueno, hay una doctrina de Balaam. O sea, es una serie de enseñanzas y de prácticas que la gente abraza y se vuelve en el centro de su vida. ¿Quién fue Balaam? Balaam está en Números, no voy a ir por el tiempo, pero Balaam es este profeta al que otro rey llamado Balac, que aquí mismo viene mencionado. ¿Cuál fue la doctrina de Balaam? Enseñar a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Fíjate estos 3 puntos. La doctrina de Balac es una doctrina que va en contra del pueblo de Dios. Puede ser la iglesia o el pueblo de Dios. Les enseña idolatría y les enseña fornicación. Todo va ligado. Es una cadenita. La historia de Balaam es esta. Balaam es un profeta y Balac es un rey por el cual va a pasar, cerca de él va a pasar Israel. Y ya había oído lo que Israel estaba haciendo en el tiempo del desierto, cómo habían vencido unos reyes y Dios les había dado gracia, habían salido de Egipto. Y le dice a Balaam. Y Balaam dice, mande. Mira, te doy una lana, le mando unos emisarios, te doy una lana si vas y me maldices al pueblo de Dios. Wow, ya a mí eso ya me asustó. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que el cuate dice, déjame checarlo. O sea, neta, si a mí viene un vato y me dice, te doy una lana para que maldigas a Israel, le digo, no tengo ni que orarlo. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y ese cuate dice, déjame ir con Dios. Y va con Dios, va Balaam con Dios. Dios, ¿qué pasó? Oye, que si me llegó la oportunidad de la vida, ya es que tanto te he pedido la bendición que yo creo que ya me la estás mandando, Señor. Y me mandaron una lana que con eso salgo de mis deudas, le pago a Coppel, me dejo de esconder de Banco Azteca y hasta invito a mi familia a cenar. Y dijo Dios, a ver, ¿qué onda? Pues que si maldigo a Israel. Y Dios le dice, bien claro y bien sencillo, no. Bueno. Y va con los emisarios y les dice, yo sí quiero, pero Dios no me dejó. O sea, ese niño chiquito, ¿verdad? Yo sí quiero ir a la fiesta, pero mi mami no me deja. O sea, la mala es ella, no soy yo. Y dice que se van los emisarios. Le dicen a Balac lo que pasó. Y Balac le vuelve a mandar más dinero y vatos más picudos a que hablen con él. Y vuelvo a lo mismo. Si yo ya fui con Dios a preguntarle ayer por algo
y me dijo que no, ¿qué me hace pensar que hoy me va a decir que sí? ¿Sabes qué es lo que me hace pensar? Mi codicia y mi carne. Y le dice Balaam a los emisarios, déjenme ir con Dios a ver si hoy sí me deja. Señor, ¿qué pasó? ¿Hoy sí puedo ir? ¿Sí? Le dice, ve, pero no hablarás más que lo que yo te diga. Y vemos en Balaam este hombre tan extasiado, tan guiado por sus impulsos y por sus instintos carnales, que va tan metido en su cosa, va bien feliz, ¿verdad? Me van a dar una lana, voy a profetizar, va hasta cantando el vato, ¿no? Acá, ¿verdad? En el radio un cochinero, ahí va en la camioneta, ¿verdad? Oyendo mugrero, porque me imagino que es lo que oía Balaam, ¿verdad? Pues como era. Va tan metido que su burra en la que va montada ve al ángel del Señor que se le interpone y le empieza a patear porque la burra se empieza a repegar ante una pared que hay ahí en el camino y no quiere avanzar. Se baja y empieza a patear a la mula. Estúpida bestia de carga, ¿qué te he hecho yo? Y viene enojado. En su desesperación por, ya quiero mi dinero, ¿sí me entiendes? Es cuando está ese deseo, eso se llama, la Biblia le llama concupiscencia, una pasión de tu corazón carnal desordenada. Porque hay pasiones de Dios en tu corazón también, que deberían de tener esa intensidad. Así deberíamos de ir por las almas, así deberíamos de clamar por avivamiento, así deberíamos de orar por Israel, así deberíamos de servir al Señor, ¿sí me entiendes? Con ese empuje, con esas ganas de, ya quiero mi dinero. Por eso muchas veces les digo, me choca que lleguen tarde, porque yo sé que si les pongo afuera que hay becas de López Obrador, pero tienes que llegar a cierta hora, a esa hora llegan. Otra iglesia, no ustedes. Entonces, lo peor, la burra le contesta. La burra le habla a Balaam y le dice, ¿qué te he hecho yo para que me trates así? Desde mi juventud te he servido. ¿Y sabes qué hace Balaam? Se pone a platicar. Oye, si a mí me habla Kai, yo corro. ¿Sí me entiendes? ¿Qué onda, Kai? ¿Cómo estás? ¿Quieres de comer? Ya te habías tardado. Corro, ¿sí me entiendes? Corro y regreso con un crucifijo, ¿verdad? O sea, imagínate, contestarle a la burra, tienes que estar demasiado en tu éxtasis, en tu... ¿Sí me entiendes? Como adolescente hormonal, ya no puedo. Sí. Y te vas con las 4. Y le habla con ella y le dice, es que me estás interrumpiendo. Y no, total que llegan a donde tenían que llegar y Dios no lo deja sacar palabras malas, saca puras palabras buenas, puras bendiciones. Entre esas, una de las que a mí más me gusta, no hay agüero, no hay hechicería contra Israel. ¿Sí? Los cristianos que andan preocupados porque les hicieron brujería, no te preocupes, no hay hechicería contra Israel, yo no sé de qué te apuras. Dice el hermano Wayne Myers, esto lo cuenta en su libro, La vida más allá de lo posible, o viviendo más allá de lo posible. Ándale. Cuenta como una vez en la sierra no tenían que comer, ya se les había acabado la comida, y él estaba orando, Señor, por favor, soy tu siervo, ayúdame. Y la bruja del pueblo va y le avienta una gallina negra ahí muerta en la entrada. Dice que él oyó el golpe, ¡pum! Abrió, vio la gallina, la agarró y dijo, gracias Dios, la desplumó toda y se la comieron. Se hicieron un caldo de gallina. No tienes idea de cuántos cristianos
que les han dejado una ratita y tirada, me hablan, pastor, me maldijeron, ¿verdad? Y yo, no hay nada, venga a orar, por favor. Ahí voy, pero tenemos que creer que no hay agüero contra Israel, contra la iglesia, no hay arma forjada. Sí, no hay. ¿De qué? De Balaam, en Números. Entonces, Balaam dice, ok, viene Balac y le dice, oye, te estoy dando una lana para que me los maldigas y los bendices. Y ahí viene lo corrupto que fue Balaam. Dijo, mira, mientras Dios esté con ellos, nada les puede pasar. Pero hazlos pecar. Mándale de nuestras hijas para que forniquen con ellos. Y solito Dios les va a quitar el favor. Qué desgraciado. Fue más desgraciado que el Tata cuando vendió a México contra Argentina. ¿Sí me entiendes? O sea, les dice, con esto te los truenas. Y fue la maldad que enseñó. Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, que les pusieran comida sacrificada a los ídolos y cometer fornicación. Es decir, la doctrina de Balaam es una doctrina que al que está caminando con el Señor lo quiere hacer caer por medio de la seducción. Es ese cristianismo de la prosperidad que se mete dentro de la iglesia y te dice, no, mira, lo que importa son las cosas, aquí en la tierra. Yo he oído cristianos que dicen, ¿yo para qué quiero la bendición del cielo? Yo la quiero aquí mientras viva. Yo digo, a la bestia. Neta, me quito para que te caiga el rayo porque no manches. No, es que la bendición es aquí en el cielo, las calles van a ser de oro, hasta los pobres van a ser ricos. Pues por eso, soquete. Por eso es que vamos al cielo, porque el oro es mugrero allá, o sea, la gloria de Dios es la que importa. Y hay esta enseñanza, porque se ha vuelto una enseñanza, o sea, hay gente que si tú eres, no, yo amo a Cristo y no necesito otra cosa, te dicen, no, estás en un falso evangelio, asomech. O sea, yo soy el falso. Yo. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas fue una secta o un grupo que se levantó de un cristiano que se llamaba Nicolás, que se desvió y empezó a predicar herejías. Y la herejía que Nicolás predicaba era este pensamiento medio griego de que la carne se corrompe y se muere y no importa. Hasta esa parte tiene cierta verdad. Pero él decía, tú puedes vivir una vida cristiana y darle rienda a los deseos de la carne, porque la carne se va a podrir y tu espíritu va a perdurar. Y pues no había leído Corintios, ¿verdad? Cuando ve que la carne se transformará, lo corruptible se transformará de incorruptible. Pero es una transformación, no una ausencia. ¿Sí me entiendes eso? Entonces Nicolás empezó a enseñar eso. ¿Qué tenías como resultado en una ciudad que de por sí es pagana? Un vato que llega ahí, se convierte y le pregunta al pastor, pastor, ahora que soy cristiano, ¿de qué me tengo que alejar? De nada. Tú fornica, tú drógate, tú roba, eso está en tu carne y tu carne se va a corromper y se va a podrir, y tu espíritu, el cual Cristo ya sanó, se va a ir al cielo. Oye, yo a mis 16 años me predicabas eso, me volví apóstol de esa iglesia, ¿sí me entiendes? Si tú tienes una serie de gente que no quiere dejar el mundo y los metes a una iglesia y les dicen, es que no lo tienes que dejar. No. Mira,
una vez salvo, siempre salvo. Tú pásale y haz esta oración, da tus diezmos, sigue reuniéndote aquí, di que eres una ramita de aquí y ya. Y entonces ese evangelio se llama hipergracia, hiperfe, falsa justificación. Desde los nicolaitas estaba, pero ha ido moldeándose. El diablo es bien camaleónico. No es creativo porque no se le ocurre nada nuevo, pero lo va disfrazando diferente. Así que nosotros creemos que yo no pierdo la salvación por pecar, pero que Dios espera que yo viva en santidad. Y que cuando yo la riego, su gracia y su sangre me cubren, pero no por eso vivo regándola todos los días al fin que ya estoy salvo. Esas son las diferencias grandes. Y esta iglesia, había cientos de cristianos que creían eso. Y Jesús les dice, arrepiéntete. ¿Cómo les dice? Arrepiéntete. ¿Cuál es el mensaje para la gente que está viviendo el día de hoy así? Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar, metanoia. Cambia tu mente, cambia tu forma de pensar. El problema no es lo que sientes, el problema es lo que piensas y crees. Lo que tú piensas y crees va a gobernar sobre lo que sientes a la larga. Al principio no. Al principio lo que sientes en tu inmadurez te lleva, te arrastra. Pero cuando vas madurando, lo que tú piensas y crees domina sobre lo que sientes. Y el creyente es un creyente que tiene que creer y pensar. Metanoia es arrepentimiento, es cambio mi forma de pensar. Arrepentimiento no es lloro por mi pecado y me pego para que Dios me salve. No, arrepentimiento es ya entendí que así no es. Mira, es más, tal vez todavía ni lo abrazo del todo, ni me gusta la idea, pero ya creo que es así y así lo voy a hacer porque así dice la Escritura. Ese es más arrepentimiento que el que pasa llorando cada domingo. ¡Ah, Señor, perdóname! Ya no quiero ser igual. Pero en su mente sigue, mañana me arrepiento. La metanoia. Ahora, ese arrepiéntete en el original griego es arrepiéntete en verdad. O sea, es como una amenaza de Cristo. O sea, neta, necesitas arrepentirte. No es la invitación tierna, arrepiéntete, es ya agarra la onda, es como un cachetadón. Es ese papá desesperado que zarandea, ¿verdad? Dice, entiende por favor. Es esa expresión la que vemos aquí. Dice, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira, yo no quiero una pelea con Jesús. ¿Tú sí? Aviéntame al Canelo, a Randy Orton, a John Cena, a los tres juntos. ¿Sí? Pero no, con Cristo, pelearme. Aviéntame al diablo enojado. Pero a Cristo, yo no me quiero pelear con él. Voy a pelear con ellos, los voy a agarrar a espadazos con mi boca, los voy a disciplinar con mi enseñanza. Pero aquí no, aquí ya es arrepiéntete o haré esto. O sea, es la espada con la que viene esta segunda vez, ya es la de juicio, ya no es la espada de vida, me explico, ya es la otra cara de la moneda donde viene a cortar cabezas, a degollar a sus enemigos. Yo no quiero estar en esa lista. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, aquel que es como Antipas, aquel que permanece como un testigo fiel, aquel que aún cuando te toque vivir donde mora Satanás te mantienes, aquel que no vive un cristiano de seducción, de Balaam, aquel que no vive un cristiano en la carne como los nicolaitas, ese que vence, dice, le daré de comer del maná escondido. ¿Qué representa el maná? Es el pan de Dios, es la palabra de Dios.
Todo aquí, todo en esta iglesia tiene que ver con palabra y enseñanza y doctrina. Si tú te mantienes fiel, yo te voy a dar al final de cuentas de que comas de ese maná escondido. ¿Nunca te han dado ganas? ¿Nunca te has pensado a qué sabía el maná? Yo sí. Yo siempre digo, yo una vez estaba orando, Señor, ojalá pudiera alguna vez probar del maná de Israel. Y luego me topé con este versículo y dije, es una promesa. Me va a dar de ese maná escondido, que es Él mismo, es el pan que descendió del cielo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Porque una piedrecita era una costumbre de la cultura de aquel entonces cuando había un juicio. Cuando había un juicio y eras declarado justo o inocente, se te da una piedra blanca. La presentaban delante del juicio. Miren, aquí está Héctorito, que estaba acusado de esto, salió inocente, aquí está la evidencia de que eres inocente. Cuando los mandaban al mal, ¿verdad? Porque eran culpables, les daban una piedra negra. Es como la bola blanca y bola negra cuando vas a marchar, pero a escalas mayores. Aquí está diciendo Jesús, si tú permaneces donde debes de permanecer, tú eres inocente de todo el mal. Todas tus fallas, todos tus errores, yo los he justificado. Te he perdonado y al día del juicio tú vas a poder mostrar, mi piedrecita blanca. Y ahí va a venir un nombre que nadie más conoce más que Jesús, y el segundo que lo va a leer vas a ser tú. ¿Cuál nombre será? No sé cuál será mi otro nombre, pero tiene que ver con este carácter de Dios de cambiar los nombres en cuanto al carácter de la transformación. Ese nombre nuevo tiene que ver con cómo fue tu vida aquí, esa transformación que hubo. No sé cuál será el de nosotros, ya que nos encontremos en el cielo. Yo creo que, a ver, ¿qué aquí dice tu piedrecita? Oh, yo me llamo fulano de tal. Yo me llamo el sincero. Ay, eras bien mentiroso, vato, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que exagerabas para todo y mentías? Sí, pero Dios me cambió. Y aquí dice el honesto, el apacible. ¿Sí? Eras sicario y te convertiste y te transformaste y ahora eres el apacible. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta noche. Y más que gracias, yo te quiero pedir el día de hoy que nos ayudes a vivir en medio del trono de Satanás. Esta generación en la que vivimos es una generación tan perversa. Aún mucho del cristianismo en algunas iglesias se ha desvirtuado tanto. Aún nosotros mismos podemos tener dentro de nosotros arraigadas ciertas cosas que no están bien y que queremos